A ver. El día de hoy, como vamos a hacer una especie de repaso general de todo lo que hemos venido avanzando, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir diapositiva por diapositiva para hacer un recordado. Solamente es un recordando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque después vamos a dedicarnos a hacer solamente la ficha. Este comprobando te va a permitir a resolver la ficha que tenemos pendiente. Si más no me equivoco, a ver un ratito, la ficha es la siguiente. Vamos a ver si se puede mostrar. Ok. Miren, todos pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profesor. Listo. Si te das cuenta, en la primera actividad del comprobando lo aprendido, nos están preguntando sobre una especie de cuadro cronológico, ¿de acuerdo? Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Tienes que, en este cuadrito, poner los antecedentes, o perdón, los hechos más importantes, y de repente políticos, los políticos más importantes, en lo económico, los cambios económicos más importantes, y en lo religioso también, ¿de acuerdo? Para poder hacer este cuadrito especialmente vamos a tener que de alguna manera observar las diapositivas, ¿de acuerdo? Después, lo que es la número 2, eso tiene que ver con el arte, ¿no? Muy bien, la 3, mira, la número 3 tiene que ver con lo económico, ¿cierto? Un ratito, chicos, un ratito que estoy con un poquito de alergia, ¿ya? Listo, gracias, chicos. Muy bien, entonces lo primero, si te das cuenta, estamos hablando de político, religioso y económico. En lo segundo es el arte. Tercero, nuevamente lo económico. En la cuarta, un fragmento de una crónica colonial. Ahí puede ser algo social, podría ser algún tema social, ¿no? Las características, bueno, también es social. Bueno, si te das cuenta, estamos hablando en pocas palabras del aspecto social, económico, el arte, la educación y la religión del virreinato. 5 puntos que tenemos que hacer una especie de repaso. ¿Crees que puedas? ¿Podrás? Mira, te voy a preparar prácticamente para el examen, ¿ah? Así que por favor presta atención. Vamos a empezar primero mencionando por qué se creó el virreinato. Tú sabes que el virreinato se creó por necesidad, por ser urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque lastimosamente cuando llegaron los españoles, muchos cumplían las leyes, ¿no? Muchos cumplían las leyes, pero también habían muchos que no las cumplían. Por este grupo de personas que no cumplían las leyes, lastimosamente se tuvo que traer a las organizaciones pues, ¿no? de Europa para que aquí puedan controlarlo. ¿De acuerdo? Eso tú lo sabes, pues, ¿no? Eso tú lo sabes, no hay problema. Muy bien. Vamos a empezar entonces hablando acerca de la sociedad. ¿De acuerdo? A partir de la sociedad vamos a ir avanzando. Muy bien. Según la sociedad en el virreinato, podríamos decir lo siguiente. Observen. Pueden ver mi diapositiva, ¿cierto, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Y una observación para la exposiencia. Si lo están haciendo, recuerden que no solamente se trata de leer. Puedes leer, claro. Si estás haciendo diapositiva, puedes hacerlo. Pero da tus propias palabras. Obviamente, aquellos alumnos que solamente leen, no creo que tengan tantas posibilidades. Ahora, no te digo que no leas, ¿no? Claro, puedes leer, ¿no? Tus diapositivas, pero explícalas. No te conformes solamente con leer, porque si es solamente leer, mejor envías tu tríptico a todos y todos leemos, para que todos sabemos leer, ¿sí o no? Entonces, no solamente te dediques a leer en tu exposición. Ya, continuamos. Mira, recordemos que la sociedad y la religión en la sociedad virreinal, ¿no? Era una sociedad segregada, ¿no? Donde justamente había mucha segregación. ¿Qué significa? Que las personas eran caracterizadas, o perdón, eran separadas o marginadas según su grupo social. Si eras español, hasta los mismos españoles, ¿no? Si habéis nacido en Europa, vales más que uno que había nacido en América, ¿no?
No, tú lo sabes, ¿no? Pero dice, a pesar, mira, a pesar de que de alguna manera en la ley todos somos iguales, todos son considerados como españoles, a pesar de eso, los españoles en la práctica muchos abusaban de su poder, abusaban de los indígenas, ¿no? Les ocasionaba todo tipo de maltrato, tanto físico, psicológico, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso decimos que la segregación era una característica muy definida en esta sociedad, ¿no? Recordemos, ahí estaba, ¿no? El mulato, el blanco, mestizo, el indio, el sambo, el negro, el cobrizo, ¿no? El sambo, ¿no? El sambo, ¿tú sabes qué es el sambo? El sambo es la unión del negro africano con el indígena. Eso crea el sambo, ¿no? El mulato, que era entre un negro y un blanco. El mestizo, que era entre el blanco y el indio, ¿no? Por eso, ¿quién es el primer mestizo de nuestra historia? ¿Quién sabe? Un amigo que justamente también se va a dedicar a ser Blanco. cronista. De Simón Vega. ¿Cómo? Juan José Vega, por ahí escuché. Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega, claro. El Inca Garcilaso de la Vega fue fue el primer mestizo, ¿no? Que se considera en la historia de nuestro Perú, ¿no? ¿Por qué? Padres españoles, madre indígena, ¿no? Es más, creo que su madre no solamente era una indígena, ¿no? Era una indígena cuya familia tenía poder. O sea, no era cualquiera, ¿no? Por eso había tenido una buena educación. Entonces, podríamos decir que la sociedad era definida mediante la segregación, claro, pero recuerden que una cosa es que las personas sean divididas según sus características, pero por encima de todo había algo que hacía diferentes a todos. Estamos hablando de un contexto en el cual la gran mayoría de personas intentan tener de ejemplo algún santo, ¿no? Y el 10 o 15% de la población practica un hábito religioso. ¿Qué significa? Que en verdad, pues, ¿no? Se intentan ser como un santo, pues, ¿no? Van a misa, ¿no? Hacen labores sociales, etcétera. ¿Cuál es esa característica que es más importante en estos tiempos que la segregación? ¿Qué era más importante ver en las personas? ¿Virtud? Virtud, claro, la virtud. La virtud. Recuerda que estamos hablando en una sociedad donde se creía que todo lo que era de América era malo, era, de alguna manera, no era tan bueno, ¿no? Era cualquier cosa menos bueno, ¿no? Decían, no, todo lo mejor está en España. Pero cuando nosotros le callamos la boca, cuando comenzaron a salir nuestros primeros santos. ¿De dónde salieron los santos? De acá de América, del Perú, todavía 3 santos, ¿no? 3 santos que salieron de Lima todavía, ¿no? Cuando ellos comenzaron a ver de que en este continente comenzaron a aparecer santos, ¿qué significa? Significó para ellos que la gente que vivía acá podía ser tan buena o mejor aún que un mismo español. Gracias a los santos, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio Mogrovejo, ¿no? Personajes tan importantes que justamente le dieron esa cachetada, pues, ¿no? A los españoles, europeos, y le dijeron, ¿sabes qué? En América también pueden haber santos. Y desde ese momento ya nos comenzaron a considerar de igual a igual. Ah, la virtud, ¿no? Uno puede ser pobre, lo que quieras, pero si tú eres virtuoso, obviamente vas a resaltar entre la gente. ¿De acuerdo? Por eso muchas personas intentaban ser virtuosos. No solamente porque era, ¿no?, lo que tenían que hacer, sino porque también en muchos casos les convenía. Obviamente algunos que lo hacían, claro, por su propia voluntad, porque creían que era lo correcto, pero la gran mayoría era porque había algún tipo de conveniencia, ¿no? Bueno, los grupos sociales, tú ya lo sabes, definidos, ¿no? Los peninsulares, estamos hablando de los españoles que nacieron en Europa. Los criollos, aquellos que nacieron en América. Recuerda que los indígenas no todos eran, ¿no?, maltratados. Habían alguna clase noble entre los indígenas. ¿Y te acuerdas por qué habían algunos nobles entre los indígenas que trabajaban en el virreinato? Porque habían apoyado en la conquista. Claro, había una especie de deuda con estos indígenas. ¿Por qué? Porque habían apoyado en la conquista del Tahuantinsuyo. Es más, podríamos decir que bajo esta justificación, la conquista no fue hecha por los españoles. La conquista fue hecha por los mismos indígenas.
que se sublevaron en contra del imperio. Claro, pues, por qué negarlo? ¿Cuántos eran los españoles? 300 nomás. Esos 300 soldados hubieran ganado todo el imperio del Tahuantinsuyo, más de 10 millones. ¿Qué van a ganarle, sí o no? Por eso los mismos indígenas fueron los que de alguna manera promovieron su propia eh, emancipación del Tahuantinsuyo, ¿no? Y ya, pues, los esclavos, ¿no? ¿Te acuerdas por qué trajeron a los esclavos? Era porque querían que la raza se mezcle. ¿Cuál era la intención de los esclavos? ¿Te acuerdas? ¿Por qué trajeron esclavos en el virreinato, chicos? Porque sobraban en el África, estaban regalando, llévate, caserito, llévate uno, llévate dos. ¿O qué cosa está pasando? Porque para prestarnos. A ver, escuché tres ideas. Uno me dijo guerras, otro mitas y por ahí prestados, no sé qué cosa. A ver, guerras, claro, definitivamente. Angelito, a ver, tú dime, ¿qué podrías decir tú, Angelito? Porque había muy pocos indígenas y para eso trajeron negros para que puedan trabajar en las minas. Perfecto. Era una misión, ¿sí o no? Era un proyecto que tenían los españoles. Oye, los indígenas se están perdiendo la vida, se están reduciendo en gran medida. Y en España, por ese motivo, nos van a llamar la atención. Hasta podemos ir a la cárcel. ¿Nos conviene que sigan muriendo indígenas? No. ¿Qué hacemos? Hay que reemplazarlos. ¿Por quiénes? ¿Dónde hay esclavos? África. Ahora, si tú me dices que en África hay esclavos porque los africanos son esclavos, mal. En el África, inclusive han traído esclavos que en su país o en su continente habían sido príncipes, reyes, pero aquí vinieron en calidad de esclavos, ¿no? En fin. Y recuerda, pues, que la religión va a tener una gran importancia. ¿Por qué? Porque va a generar cambios culturales, cambios, y cuando te hablo de cambios culturales, significa cambios en la forma de pensar, forma de sentir y forma de actuar. ¿De acuerdo? Tú sabes, pues, que antes inclusive el Inca se casaba con su propia hermana, tenía muchas mujeres, se practicaban los sacrificios, ¿sí? Se practicaban los sacrificios. Eh, Había muchos actos que eran demasiado bélicos o sanguinarios, ¿no? Por parte de los incas, que se dejó de practicar lo que era justicia en la guerra. Recuerda que el inca, ¿no? Inclusive el inca era tan violento que a los mejores soldados de sus enemigos, ¿no? O sea, imagínate que yo soy el inca, Piero, Johnny y Luis son mis enemigos, pero son buenos soldados. El Inca cuando derrotaba a esos soldados, los convertía en tambores humanos, ¿no? Como para que nadie más se quiera rebelar contra el Inca, o sea, era bien sanguinario. Y eso va a cambiar, pues, cuando llega lo que los españoles con la religión católica. Muchas cosas van a cambiar, ¿no? Obviamente los católicos no van a motivar, pues, de que una persona tenga una y dos, tres esposas, ¿no? Con la esposa que te casas y con esa te quedas hasta el fin de tus tiempos. Es más, hasta la actualidad. ¿Cuántas personas, no, perdón, cuántas veces uno se puede casar, pero de manera religiosa? Una sola vez en su vida. Una sola vez. Profe, ¿cómo es eso? ¿Y los divorcios? Ah, es que eso de los divorcios es porque se han casado de manera civil, o sea, la municipalidad, es otro matrimonio, ¿no? Ese es matrimonio de la municipalidad. Pero para religión, ¿no? Un matrimonio religioso solamente es una vez en su vida. Y sabes, profesor, o sea, no me puedo divorciar si yo me caso por la iglesia. No te estoy diciendo eso. ¿Ah? Sí te puedes divorciar, pero ¿sabes quién es la única persona que te puede dar autorización para divorciarte? El Papa. Dios. Pues el Diosito no te va a decir, pues. Pero ¿quién es el representante de Dios en la tierra? Papá, ¿no? El Papa. Claro, el Papa. Por eso es la única persona que puede decirte, oye, está bien, te doy el permiso de divorciarte. Es el Papa. Y ahora imagínate, pues, ¿no? ¿Cuántas responsabilidades tiene el Papa? ¿Tú crees que va a venir a divorciarte porque de repente, no sé, no sé, tu pareja de repente se fue una semana y no te avisó? Te va a decir, ya, yo te voy a divorciar, no te preocupes. ¿Cuántas? Por eso es muy difícil, ¿no? Así que, si tú te quieres casar, cásate por la municipalidad, pues, ¿no? Por lo civil, pero que por lo religioso es una sola vez en tu vida. Porque ante los ojos de Dios, una vez tú te casas, no más.
Y recuerda pues que va a existir métodos de evangelización que van a ser de dos maneras, de manera violenta o de manera pacífica. Porque muchas personas dicen, no, profesor, la única manera de introducir la religión ha sido la violencia, ¿no? Los obligaban. Sí, había grupos que obligaban a la conversión, ¿no? Ahí estamos hablando de la extirpación de idolatrías, ¿no? Donde ya comenzaban a castigarse a aquellos que de alguna manera no querían dejar sus cultos, pues, ¿no? Se les castigaba, claro. Pero no todo era castigo, pues, ¿no? Porque si eso hubiera sido así, la religión católica no hubiera tenido ningún éxito. Ningún éxito. La catequesis, ¿no? El sincretismo religioso, ¿sí? ¿No te acuerdas? Sí te acuerdas del sincretismo religioso, ¿no? Cuando comenzamos a unir, ¿no? A utilizar lo que de alguna manera los indígenas utilizan, ¿no? Y lo añadimos con lo español, ¿no? Para que poco a poco se vayan acostumbrando, ¿no? Y ahí hay un ejemplo, pues, ¿no? Del sincretismo religioso, ¿no? Bueno, hasta el momento están entendiendo, ¿o no? Está bien, ¿no? O ya se perdieron. Sí, profesor. Ay, por favor, si se pierden, me dicen, profe, agua. Significa que se están ahogando, ¿ya? Agua, me dicen. Yo, ya, toma agua, te digo. Ya. A ver, y bueno, pues, ¿no? La Santa Inquisición. ¿Te acuerdas qué era la Santa Inquisición? ¿Qué intentaba proteger la Santa Inquisición? ¿Por qué la Santa Inquisición estaba en este lugar, pues, ¿no? En este continente, en esta parte del mundo? ¿Por qué? ¿Qué buscaba la Santa Inquisición? ¿Qué buscaba o qué buscaba evitar la Santa Inquisición? ¿Te acuerdas? Primero, pregunta. ¿Qué? Pregunta. ¿La Santa Inquisición enjuiciaba a los indígenas? Sí. Sí. No, profesor. No. Total, ¿sí o no? ¿O me estás dando respuesta si no? Chicos, recuerden, la Santa Inquisición no podía juzgar a los indígenas. Y hay una sola respuesta. Porque los indígenas, en su fe, ¿cómo eran considerados? Como si fueran unos niños, ¿sí o no? Que necesitaban de alguna manera una orientación, porque supuestamente ellos no tienen religión, ¿no? Entonces, por ese motivo los indígenas no podían ser enjuiciados por la Santa Inquisición, porque no practican ninguna religión. Ellos tienen cultos, pero no son religiones. En cambio, ¿a quién sí va a afectar la Santa Inquisición? Recuerda, estamos hablando del protestantismo, ¿sí o no? El luteranismo, ¿no? Los judíos, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, los protestantes, ¿sí o no? Todas esas nuevas religiones que están surgiendo en toda Europa, a esas religiones son las que de alguna manera se va a enjuiciar en la Santa Inquisición. A los piratas, Santa Inquisición. ¿Mm? ¿Por qué? Porque recuerda, esta institución buscaba que de alguna manera estas ideas pues que tenían estas personas no ensucien el alma del indígena. ¿Por qué? La única persona que podía educar al indígena, ¿quién era? La religión católica. Había más religiones, sí, ya estaban apareciendo más religiones, pero si tú traes esas religiones para esta parte del mundo, obviamente va a generar confusión, ¿sí o no? Unos te dicen que existe cielo y el infierno, y el otro te dice, no, no existe ni cielo ni infierno, solamente existe lo que es ahora. Genera confusión, ¿sí o no? Dice, oye, si tú no te portas bien, ¿no? Te vas al infierno, ¿no? Hay otro que dice, oye, pero el infierno no existe. Como los judíos, ¿sí o no? Para el judío el infierno no existe. Por ese motivo, la Santa Inquisición solamente enjuiciaba a aquellos que practicaban algún tipo de religión diferente a la católica. ¿De acuerdo? Nada más. Y ya, pues, ¿no? Recuerda que cuando te digo que las diferentes formas de poder evangelizar o convertir a los indígenas no solamente es el sincretismo religioso o la catequesis, también es a través del arte, ¿no? Imagínate esos indígenas, pues, que habitualmente solamente veían la naturaleza
ingresan a una iglesia por primera vez en su vida y ven esto, bueno, ese impacto, ¿no? La impresión, ¿no? El arte, ¿no? La belleza, todo eso lo impacta. ¿Y sabes por qué de alguna manera? No solamente es la arquitectura, sino también hasta la pintura. ¿Sabes por qué de alguna manera se intenta hacer las cosas tan bellas? Porque para los religiosos, lo bello es lo más cercano al cielo. ¿Y lo más cercano al cielo qué es? Dios. Por eso ellos intentaban, eran muy exigentes con la belleza, muy exigentes con la perfección, porque para ellos esa es una manera de poder, de alguna manera, intentar ver cómo se ve el cielo, el paraíso, ¿no? Imagínate, ¿ah? Mira, te estoy dando varias pistas, ¿ah? En fin, ya esto no es necesario que te lo mencione, todo bien, y ahí están los tres santitos, ¿no? Muy bien. Primero, ¿vamos bien o no? ¿O ya te perdiste? Un poco. Un poco. No te preocupes que todo está haciendo... Acabamos de dar una especie de repaso a la sociedad y a la religión. Tranquilito, no pasa nada. Un chiste. Respecto al económico, cuando hablamos del económico, ¿a qué nos referimos? A las culturas. ¿Qué? No, a Económico, Tomasito, económico. la plata, sí. Puede ser, ¿por qué no? Al dinero, sí, pero en lo económico quiero que lo relaciones con dos cositas, no solamente con el dinero. Relaciónalo con lo que tú ganas y en lo que tú gastas. Eso es economía. Ganancia y gastos. ¿De acuerdo? Angelito, dime. Comercio, El comercio, claro, el comercio de alguna manera genera ganancias y también gastos. El comercio es un buen ejemplo de alguna actividad económica, ¿no? Te voy a explicar algo. Cuando hablamos de las actividades económicas, recuerden que ahora el Inca ya no es la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad ahora en estos tiempos? El rey. El rey, definitivamente, pero el rey no estaba aquí. ¿A quién envió como representante? Virrey. virrey, Por eso el virrey en América era la máxima autoridad. Y el virrey, como era la máxima autoridad, tenía que ocuparse de administrar excelentemente todo lo que tenía que ver con el virreinato. Lo económico es uno de ellos. Por eso, ¿qué hacía los virreyes? Intentaban hacer que lo económico no sea un problema. ¿No? Intentaban hacer ganancias económicas, bueno. Producían lo que es la plata, ¿no? De la mina de Potosí, cobre, estaño, mercurio, ¿no? De las minas de Huancavelica. Y hay minas que hasta ahorita siguen funcionando, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? En las relaciones de trabajo, recuerda que como el Inca ya no es la máxima autoridad, ¿no? El virrey va a decir, oye, mira, ellos ya tienen una forma de trabajo definida. Ellos saben trabajar de esta manera. Entonces, ¿por qué queremos imponerles una nueva forma de trabajo? No hay que hacerlo, lo vamos a confundir. ¿Qué hacemos entonces? Le preguntaban al virrey. No. Lo único que tú tienes que hacer es seguir trabajando como hemos venido trabajando y el único cambio, ¿cuál es? El Inca, ¿por quién? Por el español. Obviamente no significa que todos los españoles dominaban. Pues. Específicamente, ¿a quién debería ponerse acá? Al Virrey. Al virrey, definitivamente. ¿Por qué? Porque así no hay confusión, pues, ¿no? Las cosas siguen como si no hubiera pasado nada, la única diferencia es que ahora el virrey es la máxima autoridad. Fresh, ¿no? Y recuerda, ¿no? El Ayllu era el grupo de personas que estaban relacionadas por la familia, por el parentesco. Todos los Ayllus trabajaban, recuerda, el curaca recibía los productos de los Ayllus, ¿de acuerdo? Administraba, era como una mano derecha del Inca. Pero ahora el curaca ya no va a trabajar para el Inca, sino ¿para quién trabaja? Para el español. Para el español, específicamente para el virrey. Los curacas ahora reciben el trabajo del Ayllu, ¿y a quién envían el trabajo del Ayllu? Definitivamente al español. Y lo mismo, ahora el español va a distribuir productos y el curaca, de la misma manera, los va a llevar a los Ayllus. No cambió nada. El único cambio es que ahora la máxima autoridad ya no es un Inca,
sino un español. Y el segundo cambio, ¿sabes cuál es? Recuerda, cuando estábamos hablando del Inca, ¿existía la moneda? No. Trueque. No. Existía el El trueque, es trueque. decir, el intercambio. Pero cuando llegan los españoles ya existe una moneda. Por eso, aquí ya no solamente se va a trabajar porque, oye, después yo te voy a pagar, tú me ayudas en este trabajo, yo hago después un trabajo para ti. No, ahora ya hay una paga. ¿De acuerdo? ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Eso es el económico. Esto es los obrajes, ¿no? Recuerda que eran los obrajes. Talleres donde se confeccionaban telares, ¿no? Todo tipo de telas. Pero el problema no es entender que era un obraje. El problema es que tú puedas recordar qué se practicaba en el obraje. ¿Cuál era la situación del trabajo de las personas que trabajaban en el obraje? ¿Trabajaban en buenas condiciones? No. No, definitivamente. En los obrajes, a pesar de que solamente eran talleres textiles, las personas desde que ingresaban se les ponía una especie de cadena en las piernas para que no se escapen. Les hacían trabajar a los niños así de su edad. Ustedes hubieran estado trabajando en los obrajes. Desde que salía el sol, ¿y sabes a qué hora tenías que salir? Cuando se comenzaba a ocultar el sol, porque después ya no había luz. Imagínate, ¿no? ¿Cuántas horas de trabajo? Y te pagan una miseria. Y para colmo, tú tienes que pagar tu propio alimento, ¿no? Y para colmo de los colmos, te obligan a comprar productos que no sirven. Espejos rotos, medias. Los indígenas no utilizaban calzado. O bueno, de repente algunas personas utilizaban de repente un cuerito de animal, pero medias, peines, espejo, nada de eso les importaba. Pero bueno, pues después van a comenzar a utilizarlo. ¿De acuerdo? Hay un detalle respecto a eso. Algunos mencionan de que a veces los indígenas pues veían que en los campamentos de los españoles, un español así hecho leña, pues, ¿no? Sucio, despeinado, cochino, entraban a las cabañas y después cuando salían bien pues, fichos, así como tu profesor, peinadito, guapo, ¿no? Bañadito. Entonces decían, ¿qué fue? Magia. Y por ese motivo le decían, no, la magia no está, sucede de la nada, ¿no? Esta es la magia, le presentan el espejo, el peine. Entonces, si tú quieres igual hacer, necesitas esto. Es obligado a comprar. La agricultura, la ganadería, tú lo sabes. Sabes qué cosas han traído los españoles y qué cosas han llevado. De repente, solamente para recordar es que en el comercio, ¿no? Que era el intercambio de productos, el comercio fue una de las actividades más afectadas. ¿Por parte de quién? ¿Quién hizo que se afecte el comercio en el virreinato? ¿Te acuerdas? ¿Alguien sabe? Uy, no me digas que no. Te doy una pista, motivo por el cual se hace la muralla de Lima. ¿Quién afectaba el comercio? Los piratas. Los piratas, definitivamente. Y el comercio, Corsarios. o también los piratas que trabajaban para algunos países llamados corsarios. Justamente ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que ¿por qué existían piratas y corsarios? Porque recuerda, había un monopolio comercial, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Solamente el Perú podía comercializar ¿con qué país? Con, con España. Con España. Y profesor, ¿pero Perú puede comercializar con Estados Unidos? No. ¿Con Inglaterra? ¿Con No. Francia? No podía comercializar con ningún otro Solo con país que no América. sea España. ¿De acuerdo? Por eso se le llamaba monopolio comercial. Mira, actividades económicas, un chistecito, un chistecito. ¿Qué más? A ver, vamos a mencionar la política. Bueno, en la organización política, vamos a hacer resumidito, ¿no? Podríamos decir que en la organización política vamos a encontrar el rey, que es la máxima autoridad, pero no puede estar aquí. Por eso envía a su representante, que es el virrey, y él va a ser la máxima autoridad, y no solamente la máxima autoridad, ¿no? Sino que va a tener trabajos que son parte de ello, ¿no? Como por ejemplo ser el capitán del ejército y administrador del virreinato. ¿De acuerdo?
Ahí podríamos también encontrar a los oidores, ¿no? Que eran justamente aquellas personas que se encargaban de juzgar en lo que son las audiencias, ¿no? Las reales audiencias, ¿no? Y recuerda que el que de alguna manera lideraba las reales audiencias, ¿quién era? Virrey. El virrey, definitivamente. El virrey también lideraba las audiencias, ¿no? Bueno, los alcaldes también, pues, no son parte de la autoridad. Muy bien. Recuerda, esto es muy importante, recuerda que cuando hablamos de las autoridades tenemos que dividirlas en dos. Las autoridades peninsulares, o las que están en España, y las autoridades americanas, las que están obviamente en América. En España solamente encontramos dos instituciones que eran muy importantes. El Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El Consejo de Indias, ¿por qué era importante? Porque su función del Consejo era de alguna manera resolver cualquier problema que esté relacionado al virreinato a los diferentes lugares que le pertenece a España. ¿Cómo? A través de leyes, proponían candidatos para ocupar de repente algún cargo de gobierno, alcalde, virrey, ya, el Consejo de India lo proponía. ¿A quién? Al rey, obviamente. La casa de contratación, recuerda, se encargaba de lo que es el comercio, ¿no? Se encargaba de recibir y enviar a los barcos uno de otro lugar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en América las cosas eran diferentes, ¿no? ¿Qué instituciones vemos en América? Bueno, la primera, la del virrey, ¿no? La del virrey. Luego, la Real Audiencia, ¿no? Si el virrey muere, imaginemos, ¿no? Si el virrey muere, la Real Audiencia tenía que asumir la administración del virreinato, ¿no? Definitivamente. Pero también la Real Audiencia eran los que encargados de impartir justicia, ¿no? Imagínate que Dante y Tomás se pelean porque, no sé, se perdió un chisguete. Van a la Real Audiencia y ¿quién va a liderar eso? El virrey. Y si no hay virrey, bueno, solamente los oidores. También vemos a los corregidores, ¿no? Que tenían algún cargo público, ¿no? Y ellos se encargaban de controlar a la población, por eso se le llamaba corregidor, ¿no? Corregían. Profesor, esto de acá también va a venir en el examen. Una pregunta. Posiblemente sabes que vengas en el examen. Te voy a preguntar posiblemente alguna, o sea, ¿cuál es la diferencia, ¿no? O qué instituciones hay en España, pero no hay en América, ¿no? Y aquí tú te das cuenta, ¿no? Las dos únicas instituciones están la Casa de Contratación y el Consejo de India. Esas son las dos únicas españolas. Y ya te acabo de explicar cuáles son o en qué consisten. Pero en América tenemos la Real Audiencia, el Corregimiento, ¿no? El Cabildo y el Curaca. Y mira este dato, ¿ah? ¿En qué siglo están los corregidores? Aquí te dan. ¿Siglo? Cuando te dicen esto, ¿qué siglo es? 18. 18, ¿no? Los 18. corregidores, es que, ¿qué pasa, profesor? Había tantas quejas de los corregidores que dijeron, bueno, si el problema es el corregidor, hagamos algo, que ya no existan los corregidores. La gente, oye, pero los corregidores tienen trabajo bueno, ¿no? Tienen que administrar. Oye, una cosa es que no existe el corregidor, pero en el nombre, hay que cambiarle el nombre. Los corregidores ya no se van a llamar corregidores, ahora se van a llamar oidores, ¿no? Pero es lo mismo, tienen las mismas funciones. Muy importante, algunas de las obras del virrey Toledo, ¿no? Las más importantes, las reducciones, ¿no? ¿Por qué era importante la reducción? ¿Alguien se acuerda? Reducción, está en la misma palabra, significa hacer que las personas vivan en un lugar más pequeño, ¿no? Distribuir, claro. Recuerda que cada ayllu vivía así, alejadísimos. Yo como administrador público voy a poder llegar a todos con facilidad si vive cada uno por un lugar diferente, difícil, ¿sí o no? Por eso, ¿qué hace el virrey Toledo? Dice, no podemos permitir que la gente siga viviendo así lejos. Agrupémoslas, ¿no? Así como las ciudades, ¿no? Que son agrupaciones. Están juntitos, claro.
la creación de las reducciones que justamente consistía en que los grupos indígenas se reduzca, ¿no? El lugar donde vivían a un lugar, ¿no?, específico, como los futuros pueblos que hoy en día existen. Muchos de los pueblos que hoy en día existen, en sus tiempos, fueron reducciones, ¿no? El establecimiento de la mixta también, ¿no? Aquí en el Virrey Toledo, por siglo XVI, ¿no? Y obviamente la obligatoriedad del tributo, ¿no? Aquellos, ¿no?, indígenas entre 18 y 50 tenían que pagar tributos, ¿no? Pobrecito, mira cómo lo trataban a los indígenas. ¿De acuerdo? Y de la misma manera tú sabes que este gobierno va a enfrentar, pues, el problema de los piratas, el comercio, ¿no? Bien, chicos, escúchenme. Educación, creo que sí lo pueden recordar, ahí no hay problema. Y en el arte es cuestión de practicarlo. Ingresamos al mismo link.